Esta es la clase 2 del bloque 1 y hablaremos de 4 temas. 1. La clasificación de la geografía. 2. Ciencias que auxilian a la geografía. 3. Hechos y fenómenos geográficos. 4. Principios de la geografía. El primer tema es la clasificación de la geografía. La geografía se divide en dos grandes ramas, la geografía física y la geografía humana. La geografía física se subdivide en geografía astronómica, geomorfología, hidrología, atmosferología y biogeografía. La geografía astronómica estudia el efecto de los astros sobre la Tierra, sobre todo el efecto del Sol y de la Luna sobre la Tierra. La geomorfología se subdivide en orografía, que es el estudio de los suelos y relieves, vulcanología, que es el estudio de los volcanes, y litología, que es el estudio de las rocas. La hidrología se subdivide en oceanografía, que es el estudio de los océanos, hidrografía, que es el estudio de la distribución de las aguas, freatología, que es el estudio de las aguas subterráneas, potamología, que es el estudio de los ríos, limnología, que es el estudio de las aguas superficiales como lagos y lagunas, y glaciología, que es el estudio de las aguas congeladas o glaciares. La atmosferología se subdivide en meteorología y climatología. La meteorología estudia el estado del tiempo y la climatología el clima. No es lo mismo estado del tiempo que clima. El estado del tiempo es algo muy variable, muy pasajero. Por ejemplo, el estado del tiempo de hoy será medio nublado con probabilidad de lluvias vespertinas. Esto es algo pasajero que no todos los días puede ocurrir, incluso puede que no ocurra el día en el que se predice. Además, el estado del tiempo es algo que es más localizado. En cambio, el clima es algo que se sabe de un lugar. Por ejemplo, el clima del estado de Yucatán es tropical, es algo que ya se sabe y que lo caracteriza, pues durante varios siglos se ha mantenido así. Por lo tanto, se dice que el clima de Yucatán es tropical y además el clima abarca grandes regiones. Así que ojo, no es lo mismo estado de tiempo que clima. La biogeografía se subdivide en fitogeografía, que estudia la distribución de las plantas alrededor del mundo, y zoogeografía, que estudia la distribución de los animales alrededor del mundo. La segunda gran rama es la geografía humana, que se divide en geografía cultural, geografía demográfica, geografía política y geografía económica. En la actividad 1, inciso A, ustedes van a realizar un mapa conceptual de la clasificación de la geografía y para ello se van a ayudar de esta diapositiva. Pueden usar esta diapositiva para ayudarse para hacer la actividad 1, inciso A, su mapa conceptual de la clasificación de la geografía. A continuación vamos a hacer un ejercicio para que puedan realizar la actividad 1, inciso B, que consiste en buscar dos noticias relacionadas con la geografía y escribir con cuál rama de la geografía se relaciona y argumentar por qué se relaciona. Es muy importante poner tus argumentos, el por qué se relaciona la noticia con la rama de la geografía que piensas que es, que piensas que la estudia. Aquí tenemos tres noticias. Noticia 1. El huracán Isidoro fue el segundo huracán de la temporada de huracanes del Atlántico en el 2002. ¿Esta noticia con qué rama de la geografía se relacionará? Así es, con la meteorología. Segunda noticia. El estado mexicano de Yucatán está dividido en 106 municipios organizados en 13 distritos administrativos. ¿Esta noticia con qué rama de la geografía se relacionará? Efectivamente, con la geografía política. Tercera noticia. Un estudio de la Universidad de Cambridge pretende comparar la vestimenta, la vivienda, los hábitos y costumbres
de los habitantes de regiones de clima frío con los habitantes de climas cálidos. Esta noticia, ¿con qué rama de la geografía se relacionará? Correcto, con la geografía cultural. A continuación vamos a ver el tema Ciencias auxiliares de la geografía. La geografía no trabaja sola, sino que se apoya de otras. Aquí vemos cómo la geografía se relaciona con las matemáticas, la astronomía, la geología, la física, la biología, la antropología, la sociología, la economía, la estadística y la ecología. No es lo mismo ciencia auxiliar de la geografía que rama de la geografía. Una rama de la geografía se encuentra dentro de la ciencia misma. En cambio, una ciencia auxiliar de la geografía es una ciencia aparte. Se pueden ayudar, pero cada una tiene un diferente campo de estudio. Entonces, estas ciencias auxilian a la geografía, pero no están dentro de ella. En cambio, una rama de la geografía está dentro del campo de estudio de la geografía, y las ciencias que auxilian a la geografía son ciencias aparte con sus propios y definidos campos de estudio. Por ejemplo, aquí vemos a la astronomía como una ciencia que auxilia a la geografía, pero la rama de la geografía es la geografía astronómica. Así que no es lo mismo rama de la geografía que ciencia que auxilia a la geografía. Otro ejemplo de las aplicaciones de la geografía es la elaboración de mapas. Aquí vemos un mapa mostrando la migración de la humanidad de acuerdo a estudios genéticos realizados en el cromosoma Y de varias poblaciones de diversas regiones. Aquí vemos los resultados del estudio, demostrando cómo nuestros antepasados salieron de África y se distribuyeron por el mundo hasta llegar a América. Este es un ejemplo de las aplicaciones modernas de un estudio geográfico apoyado por otras disciplinas, en este caso la genética. Campo de estudio de la geografía. La geografía estudia hechos y fenómenos. Un hecho geográfico se refiere a los elementos más o menos permanentes de la superficie terrestre, y los fenómenos geográficos se refieren a los procesos pasajeros que se presentan en la superficie terrestre. Un hecho es un elemento de nuestro entorno, es algo concreto que está en el paisaje y que es permanente o más o menos permanente, es duradero. Y pueden ser naturales, es decir, que son producidos por la naturaleza, y humanos, que son construcciones o edificaciones hechas o creadas por el ser humano. Ejemplos de hechos geográficos de origen natural son los ríos, glaciares, montañas, etc. Se dice que son hechos porque son elementos concretos del paisaje que han permanecido sobre la superficie terrestre por mucho tiempo y por muchos años, y probablemente seguirán ahí por muchos años más. Estos hechos son puramente naturales y no requirieron de la intervención humana para su creación. En cambio, los hechos humanos son obras o construcciones humanas duraderas que están en la superficie terrestre o en el paisaje, tales como puentes, torres, carreteras, presas, etc. Estos hechos humanos pueden alterar a la naturaleza o a la geografía del lugar, como es el caso de las presas que afectan el caudal de un río. Los fenómenos, en tanto, son procesos pasajeros y pueden ser naturales o humanos. Los naturales son, por ejemplo, una erupción volcánica o llovizna. En este caso hablamos de procesos pasajeros. Una llovizna no dura para siempre, es algo efímero y tarda poco tiempo. Una erupción volcánica es un fenómeno que no dura demasiado. Por ello son llamados fenómenos, porque son pasajeros y duran poco tiempo. Un fenómeno geográfico humano
es un proceso pasajero y protagonizado por el ser humano. Ejemplo, una guerra. Una guerra es un fenómeno porque no dura toda la vida. Las guerras son pasajeras y son de origen humano. Aquí vemos en esta imagen ejemplos de hechos geográficos. Aquí vemos una montaña y un lago, los cuales son hechos porque son elementos del paisaje duraderos y son de origen natural. Por eso son hechos geográficos naturales. Aquí vemos una ciudad y unas casas. Son hechos porque son elementos del paisaje duraderos y son de origen humano. Por eso son hechos geográficos humanos. Aquí vemos ejemplos de fenómenos geográficos. Aquí vemos una imagen de una tormenta. Una tormenta es un fenómeno porque es algo pasajero y es de origen natural. Por lo tanto, es un fenómeno geográfico natural. En la otra imagen vemos una explosión nuclear. Es un fenómeno porque una explosión dura muy poco tiempo y es de origen humano. La bomba es creada por el ser humano. Por lo tanto, en esta imagen se representa un fenómeno geográfico humano. Como último tema, vamos a ver los principios científicos de la geografía. Como toda ciencia, la geografía también tiene principios, y son 4: localización, causalidad, correlación y evolución. La localización se refiere al lugar en donde se localiza el fenómeno. Tomemos, por ejemplo, el caso de un huracán. El huracán en este caso se halla en el Caribe, cerca de las costas de Honduras. Este es el primer principio, localización del fenómeno. Segundo principio, causalidad. No hay que confundir con casualidad, no es lo mismo. Casualidad es algo que ocurre al azar. En cambio, causalidad se refiere al origen de algo. Entonces, causalidad es la causa u origen del fenómeno. ¿Por qué ocurre el fenómeno? ¿Qué lo ocasiona? En el caso de un huracán, los ciclones se desarrollan cuando las condiciones atmosféricas alrededor de una débil perturbación en la atmósfera son favorables. Esta es la causalidad del huracán. Segundo principio. Tercer principio, correlación. La correlación son todos los factores que intervienen para que se dé el fenómeno. Para que exista un huracán intervienen varios factores, en este caso temperatura, viento, presión y humedad. Entonces, el tercer principio es la correlación. Son todos los factores que intervienen para que exista el fenómeno. El cuarto principio es la evolución. Se refiere a los cambios que se observan a través del tiempo. Un huracán no nace siendo un huracán, en un segundo aparece ya es un huracán. No, tiene que seguir una evolución. Primero aparece una depresión tropical, posteriormente evoluciona a tormenta tropical y finalmente evoluciona a ciclón tropical o huracán. Después, dicho huracán puede seguir aumentando de intensidad según la escala de Saffir-Simpson. Puede aumentar a huracán categoría 1, categoría 2, 3, 4 y 5. Entonces, este es el cuarto principio, evolución. Bueno, como participación de la clase, les voy a presentar 3 casos, en cada uno de los cuales se les va a dar 4 opciones. Por ejemplo, en el primer caso, el meteorito que acabó con los dinosaurios que cayó en Chicxulub provocó modificaciones en el ambiente y en la orografía, emergiendo la península de Yucatán. En este caso, todas las opciones son ciencias que auxilian a la geografía, excepto una. Ustedes van a escribir en los comentarios del Facebook cuál de todas estas ciencias no auxilian a la geografía en cada caso. Ustedes van a escribir la excepción.
En este caso será la geología que no auxilia a la geografía. ¿Será la biología? ¿Será la economía? ¿O será la física? Escríbanlo en los comentarios de Facebook. Lo mismo van a hacer con el caso 2 y con el caso 3. Y también como participación de la clase les voy a presentar una serie de imágenes y en cada una van a escribir qué se representa. Por ejemplo, en esta primera imagen hay un río y ustedes van a escribir qué es, si un hecho geográfico humano o natural o un fenómeno geográfico humano o natural. Eso lo van a escribir también en los comentarios de Facebook como su participación. Lo mismo van a hacer con esta imagen, van a escribir en los comentarios de Facebook si es un hecho geográfico humano o natural o si es un fenómeno geográfico humano o natural. Lo mismo con esta imagen. Y lo mismo con esta imagen. Bueno, es todo por la clase de hoy. Gracias por su atención.